¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se inicia Impacto Económico solo por Telesur. Comenzamos con titulares. Acompáñenos. Nuevas medidas económicas de Cambiemos en Argentina aspiran a sanear el déficit fiscal. Políticas de liberación de precios de combustibles mantienen tendencia al alza. Presidente Galo destaca por hacer cumplir su programa de gobierno y se convierte en el Robin Hood de los bosques al revés, quitando a los pobres para dar a los ricos. Lo revisamos en nuestro contexto económico. Beijing abre sus puertas al octavo foro de cooperación. China y Estados Unidos y Estados Árabes, conversan estrategias de crecimiento económico para el Oriente Medio y también para impulsar el desarrollo común con el gigante asiático. Veremos detalles. Revisamos la América Latina en perspectiva en el inicio. Hablamos de la administración de Cambiemos en Argentina, que anuncia nuevas medidas en el plano económico con las que espera sanear el déficit fiscal. Igualmente, las políticas de liberalización de precios de los combustibles siguen su curso alcista. Se lo mostramos de inmediato. El presidente argentino Mauricio Macri firmó un decreto que congela el salario de los empleados públicos hasta finales de 2019. A pesar que la previsión inflacionaria acumulada hasta diciembre de este año superará el 30%, con esta decisión el gobierno de Cambiemos pretende disminuir el déficit fiscal mediante la reducción del gasto en el sector por un monto de hasta 862 millones de dólares. La medida incluye reducción de viajes al exterior y en el pago de bonos extraordinarios. Igualmente, no se podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento, salvo en algunas instituciones estatales. La resolución presidencial exhorta a los poderes judiciales y legislativos, así como a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, a adoptar medidas similares. Por otra parte, la diferencia de precios en el mercado de los combustibles se hace notar de manera acentuada. Los precios del litro de nafta premium en las poblaciones más alejadas de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a subir por encima de los costos logísticos. Las brechas entre el valor del combustible de la capital del país y ciudades del interior van de 30 a 44%. En la semana anterior, el ministro de Energía argentino, Javier Iguacel, aseguró que el mercado de combustibles del país está liberado en su totalidad y por este motivo, cada estación de servicio puede poner el precio que desee. De acuerdo al funcionario, esta medida busca minimizar la política intervencionista de precios del combustible por el gobierno e incentiva la competitividad comercial. Seguimos revisando más realidades y vemos uno de los sectores productivos más importantes del Uruguay. Hablamos de los lácteos, que experimentó cifras positivas en cuanto al nivel de exportaciones durante los primeros 6 meses de este año 2018. Vamos a revisar los datos oficiales de acuerdo a lo que suministra el Instituto Nacional de la Leche de Uruguay. Las exportaciones de ese producto alimenticio aumentaron 6% entre enero y junio de 2018. La directiva del organismo señaló que los precios del producto también experimentaron un incremento moderado y agregó que el 70% de la producción está dedicada a la venta en el exterior, tal como lo hacen los mercados de Nueva Zelanda, Australia, con lo cual se garantizan las condiciones de los productores. Igualmente, el instituto reportó que países como Venezuela y Brasil, también dentro de la región, son mercados de mayor colocación de estos productos lácteos uruguayos, aunque recientemente surgió en el mercado exportador la República de Argelia, luego de que Brasil disminuyera las compras a Uruguay. Nos trasladamos ahora hacia la región de Venezuela. Les mostramos que también conjuntamente con Turquía, estos países han estrechado sus relaciones comerciales de la siguiente manera. Aquí lo traemos. La ministra venezolana de Comercio Exterior e Inversión Internacional informó que cerca de 100 empresarios turcos manifestaron su intención de invertir en el país en las áreas de salud, ganadería, energía y transporte. De acuerdo con la funcionaria venezolana, para el país los acuerdos comerciales con Turquía representan una gran oportunidad porque el empresario turco o el empresariado turco desea aprovechar las bondades del aparato industrial de Venezuela. Por esa razón, le fue entregado un portafolio sobre posibilidades de inversión dentro del país suramericano. Recordamos que este acercamiento se logró gracias a la visita oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro a Turquía, quien celebró la toma de posesión de su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Posteriormente encabezó un encuentro con el sector empresarial del país euroasiático.
Otro país de la región suramericana que no detiene su marcha para convertirse en potencia energética es el Estado Plurinacional de Bolivia. Así lo revisamos en el portal de nuestra casa www.telesurtv.net. Titulamos así: empresas rusas llegan a Bolivia a ultimar acuerdos energéticos. Representantes de las empresas rusas Gazprom y Akron llegan durante la jornada del 18 de julio a Bolivia para así ultimar los acuerdos suscritos durante la visita del presidente Evo Morales a Moscú. Así lo informó el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez. El funcionario indicó que la llegada de los representantes de las empresas rusas significaría que en los próximos 3 o 4 meses estarían listos para protocolizar los acuerdos. Igualmente, Akron ha dicho que prevé negociaciones para formalizar la sociedad con la estatal boliviana de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos YPFB, mientras que la empresa Gazprom establecerá acuerdos con una inversión que supera los 1.200 millones de dólares en Bolivia, además de la provisión de gas natural. Tiempo de hacer una pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos las políticas económicas del presidente galo Emmanuel Macron. Lo traemos aquí en nuestro contexto económico. Al volver. Nadie puede discutir que el presidente francés Emmanuel Macron aplica de manera rigurosa el programa con el que fue elegido y que lo hace de manera posible para cumplir su principal promesa: reformar a fondo el país. Pero lleva pegadas a la piel dos acusaciones: la de ejercer el poder de manera implacable con sus reformas y también la de ser el presidente de los ricos. Macron, el Robin Hood de los bosques al revés, le nombran diversos sectores y coinciden en que Macron lleva un año actuando como Robin Hood de los bosques al revés, quitándole a los pobres para dar a los ricos. Según el sondeo del Instituto Biaboas de publicación en septiembre, el diario La Liberación, el 53% de los franceses considera que la política económica de Macron beneficia a las clases pudientes. Es visto por muchos como un presidente dinámico y también audaz, con una firme voluntad de transformar Francia y de cumplir sus promesas. Según un sondeo dado a conocer, el 69% de los franceses lo ven como un reformista, pero es percibido también como alguien altivo y alejado de los problemas de los franceses. Los hechos así lo confirman. El presidente francés Emmanuel Macron asumió el poder en mayo de 2017 con la promesa de crear empleos y mejorar la vida de los trabajadores mediante el reinicio de la economía del país. Un año después, el crecimiento económico anual ha mejorado, cerrando la brecha con Alemania y alejándose de otras grandes potencias europeas como Reino Unido e Italia. Sí, es verdad, pero simultáneamente el dirigente francés ha impulsado con gran celeridad toda una batería de reformas neoliberales. La reforma laboral aprobada por decreto gubernamental en septiembre redujo el coste de los despidos y flexibilizó de manera significativa el mercado laboral. Los primeros presupuestos del mandato de Macron se vieron marcados por una reducción de 5.000 millones de euros de los impuestos a las rentas más altas. Otra polémica medida ha sido la supresión parcial del impuesto sobre la riqueza que pagaban los franceses con un patrimonio superior a 1,3 millones de euros. Después de su reforma, aprobada el 20 de octubre en la Asamblea Nacional, este impuesto deja de tasar las acciones y bienes de lujos como yates, caballos o aviones privados. Solo lo pagan las fortunas con un patrimonio inmobiliario superior a los 1,3 millones. Una acción que el gobierno de Macron justifica por la necesidad de frenar la fuga de las grandes fortunas francesas e impulsar la inversión privada. Además, el gobierno centrista favorece a las grandes fortunas al limitar al 30% la fiscalidad del capital, dividendos, plusvalía de acciones, entre otras. Antes de su reforma, esta alcanzaba el 60% en las cuentas corrientes más elevadas. Macron prometió durante la campaña que esta medida no tendría ningún coste para las arcas públicas, pero ahora la ha cifrado en una pérdida de ingresos del Estado de 1.900 millones de euros.
Pese al descontento social, Macron ha reiterado que las huelgas y protestas en el país no van a impedirle reformar la economía. Otra prueba de ello es la reforma ferroviaria, una ley que justifica bajo la excusa de un déficit fiscal de 2.600 millones de euros del sector, que acumula una deuda de 46.000 millones de euros. Indica que es alarmante, para no decir insostenible, que los franceses paguen cada vez más caro por un servicio público que funciona cada vez peor. Dice que la Sociedad Nacional de Ferrocarriles debe modernizarse y asumir los cambios necesarios. En ese sentido, la nueva ley, que plantea una inversión de 10 millones de euros, durante los próximos 10 años convertirá a la Sociedad Nacional de Ferrocarriles en una sociedad anónima. El gobierno también ha dicho que cancelará 35.000 millones de euros de la deuda de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, dando a la empresa más margen de maniobra. Pero los puntos medulares son la apertura del tráfico de pasajeros a la competencia, así como el fin del Estatuto de los Trabajadores, que hasta ahora garantizaba a los empleados determinadas ventajas salariales y sociales, como el sistema de jubilación y bonificaciones. Lo que no se dice desde la administración Gala es que la reforma atenta no solo contra los derechos de los trabajadores, sino también de los usuarios. Se traduce en la apertura a una futura privatización de la ferroviaria, que hasta ahora fue un modelo del servicio público en Francia, la pérdida de conquistas laborales de más de 160.000 empleados, además de ser una amenaza a 9.000 kilómetros de vías férreas y 190 estaciones de esta empresa esencial para la vida cotidiana de millones de personas, todo a cambio de favorecer a los grandes empresarios. El gobierno persiste con políticas que favorecen a aquellos que ya tienen mucho sobre los que no tienen nada. Y aquí están los resultados. Primero, el desempleo no baja, sino que sube. La inseguridad social va en aumento. Mucha gente está enojada. Sobre su poder adquisitivo, por cierto, hay varias peleas. Sé que usted está hablando mucho sobre los trabajadores ferroviarios en este momento, pero usted necesita saber que hay más de 150 plantas de energía en huelga. Los pensionistas están enojados. Hay mucho descontento y nuestro papel es decir que podemos hacer política de manera diferente, y esa es la meta para hoy y los próximos meses. Necesitamos forzar al gobierno a que retroceda, porque quiere aplastar a los trabajadores, socavar la seguridad laboral de todos los trabajadores. Necesitamos luchar juntos. No es un problema para ciertos trabajos. Están atacando a los trabajadores del ferrocarril, pero también están atacando a todos los demás trabajadores. Y todo esto para obtener más ganancias para los empleadores. La reforma va más allá de los ferrocarriles, conducirá a un incremento en el precio de los pasajes que perjudicará sobre todo a las personas de bajos recursos. No servirá más que para imponer despidos en masa y degradar las condiciones de trabajo de manera dramática, destruyendo el servicio público. Para los gobiernos amantes de las políticas regresivas nunca es demasiado. El espíritu reformador de Macron se alimenta de ansias de sumar inversiones en el país afín a los acuerdos suscritos con la Unión Europea. Razón suficiente para lanzar la primera ola de privatizaciones en 10 años que incluye a las empresas. Estamos hablando de Aéroports de París, que incluye los aeropuertos de la capital, también Charles de Gaulle y Orly. Las loterías y apuestas de Français des Jeux y la gasista Engie están dentro de las privatizaciones que corresponden a la idea de Macron de promover lo que llama un Estado estratega más que propietario o gestor. Según dice el mandatario, el objetivo es usar los ingresos por las ventas de las acciones de estas empresas para alimentar un fondo de 10.000 millones de euros para la innovación y para reducir la deuda pública que se acerca al 100% del Producto Interno Bruto. Macron perfila así su propio modelo económico, más privatizador, con reformas laborales en detrimento de los trabajadores y con un sistema fiscal a favor de los ricos. Todo ello sin que la economía logre reactivarse. Tiempo de que hagamos una pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso, seguimos revisando otras realidades. Acompáñenos. Estaremos hablando de la cooperación entre China y los Estados Árabes. Ya volvemos.
Vemos la economía en 360. Mientras Estados Unidos se enfrasca en una guerra comercial, China sigue apostando por el crecimiento económico. Esta vez hablamos de Oriente Medio. En ese sentido, se instaló en Beijing la 8ª reunión del Foro de Cooperación entre China y los Estados Árabes. Establecieron un mecanismo de cooperación estratégica para así impulsar el desarrollo común entre esas naciones y el gigante suramericano. Durante la ceremonia inaugural, el presidente de China, Xi Jinping, prometió un paquete de $20.000 millones en préstamos y alrededor de $106 millones en ayuda financiera para los países del Oriente Medio. Todo ello como parte de lo que llamó un modelo de petróleo y gas plus para revivir el crecimiento económico en la región. Asimismo, señaló que firmaron una declaración conjunta para la acción en torno a mejorar su cooperación en las llamadas rutas de la seda, el gran proyecto chino para construir infraestructuras de comunicaciones con todo el resto de Asia, África, Europa e incluso con Latinoamérica. Después del foro, el ministro de Relaciones Exteriores de China y el consejero del Estado, Wang Yi, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheis, firmaron varios memorandos de entendimiento de cooperación entre China y los países de la Liga de Países Árabes en una ceremonia por separado. Otro país europeo que rechaza las medidas proteccionistas de Donald Trump. Estamos revisando en este momento la información a través del portal web. Suiza se queja ante la OMC de los aranceles estadounidenses del acero y el aluminio. Así lo comunicó el Departamento Federal de Economía, Formación e Investigación de ese país. Desde el 23 de marzo de 2018, Estados Unidos impuso derechos de aduana adicionales a las importaciones de determinados productos de acero y aluminio. Suiza también está preocupada por la medida, por lo que presentó el 9 de julio de 2018, al igual que otros países, una solicitud de consulta con Estados Unidos en el marco del proceso de solución de diferencias en el seno de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Cita el comunicado al jefe del ente, John Schneider-Ammann. En el documento se señala que los aranceles afectan las exportaciones suizas a Estados Unidos, que el pasado año rondaron los 80 millones de francos. Suiza considera que esta medida de Estados Unidos está aplicándose contra ese país en nombre de la seguridad nacional y que no está justificada. Así lo resalta ese comunicado divulgado recientemente. Tiempo del impacto mundialista, hablamos de la Copa del Mundo, otra oportunidad para que los jugadores de las selecciones participantes demuestren sus destrezas dentro de la cancha y así, de esta manera, puedan convertirse y venderse a los clubes de fútbol interesados en contratarles. Vamos a ver el caso de un jugador francés que captó la atención de un club galo. Aquí lo presentamos. La selección de Francia viene jugando este Mundial Rusia de 2018 a un gran nivel. De hecho, está invicto en lo que va del torneo y se convirtió hace algunos partidos en el equipo favorito a quedarse con el título del próximo 15 de julio. Tras vencer en semifinales a Bélgica, pero que sea visto como el candidato más firme, se debe en gran parte a la actuación de los jugadores y es por ello que el Paris Saint-Germain ya le puso la puntería a uno de ellos, N'Golo Kanté. El jugador francés de Chelsea ha destacado con su regularidad en este certamen mundialista. Su despliegue dentro del campo no ha pasado desapercibido y eso lo ha hecho saber en el club de fútbol profesional galo, Paris Saint-Germain, que estaría dispuesto a pagar la increíble suma de 100 millones de euros por hacerse con sus servicios. Al menos eso es lo que han reseñado algunos medios sociales de Inglaterra. Y si el pago del traspaso no fuera suficiente para el futbolista, algunos diarios ingleses hablan de un sueldo mensual que bordea el $1.000.000. Es decir, pasaría a ganar más del doble de lo que ya percibe en el cuadro inglés. Sin duda, Kanté deberá analizar todas las ofertas que le lleguen una vez finalizada su participación en esta Copa del Mundo. Y aquí en pantalla, Telesur es mundial. Les presentamos el grupo de WhatsApp del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, que junto al periodista uruguayo Víctor Hugo Morales conducen el programa De la mano del 10. Espacio sobre el contenido futbolístico y político que enmarca esta nueva Copa del Mundo. Puedes saber mucho más sobre el número del grupo de WhatsApp. Para ello les invitamos a visitar la red social Twitter y la cuenta oficial @delamano del10. Ahí encuentra todos los detalles y se puede sumar al WhatsApp, dar opiniones y mantenerse online con cada uno de los partidos y también las opiniones de Maradona.
Así llegamos al final de nuestro impacto económico. Continúen con Telesur, por ahí nos encontramos. 14.000 millones de dólares fue la oferta conjunta de Estados Unidos, Canadá y México para la candidatura de la Copa Mundial de la FIFA para 2026. Los tres países albergarán 80 partidos de 48 equipos. Se espera que genere más de 14.000 millones de dólares en ingresos y 11.000 millones en ganancias para la FIFA.